Capítulo 1. El legado de la bruma. La niebla, o lo que los locales de Blackwood Creek llamaban sencillamente la bruma, no se arrastraba, residía. Era una entidad atmosférica, un fenómeno geotérmico que se posaba sobre las colinas con el peso físico de un manto de lana mojada, haciendo que cada luz se difuminara en un halo débil y cada sonido, excepto el ocasional crujido de la madera vieja, se ahogara en un silencio opresivo. Era una membrana entre el pueblo y el resto del mundo, y Elias Thorne sintió su asfixia mucho antes de ver la primera señal de civilización. Elias Thorne había conducido durante 11 horas desde la ciudad, intercambiando el ajetreo predecible de los semáforos por una carretera que se hacía más estrecha, más oscura y peligrosamente menos señalizada con cada milla. Las últimas 10.000 millas habían sido un túnel de árboles con el asfalto roto y parcheado que parecía suplicar ser abandonado. El GPS de su viejo sedán había muerto con un último y sarcástico pitido a los límites del condado, dejando a Elias a merced de unos mapas de papel doblados que había encontrado en la guantera y que olían a humedad y tiempo detenido. Su razón para estar allí era simple y al mismo tiempo inmensamente compleja: la herencia. Su abuela, Elara, había muerto 3 meses atrás. Era una mujer tan solitaria y hermética en vida como lo era su legado. Elias, un historiador de 28 años con un doctorado a medio terminar y una obsesión por lo inmutable del pasado, había esperado algo tangible y lógico: cuentas bancarias, acciones, quizás una colección de antigüedades que pudiera catalogar. En cambio, su abogado le había entregado un único manojo pesado y oxidado, como una llave de hierro forjado y una dirección vaga: la cabaña Thorne, en algún lugar de Blackwood Creek. La única vez que Elias había preguntado a su abuela sobre su infancia, ella había fruncido el ceño, como si la luz solar le doliera. Ese lugar es solo un error, Había dicho, y luego no había vuelto a mencionar el pueblo jamás. Al llegar, la cabaña Thorne era peor de lo que las fotos borrosas del abogado habían sugerido. No era rústica, era ruinas. Era una masa de madera oscura y desgastada. Las tejas del tejado parecían escamas enfermas, y las ventanas estaban tan sucias y empañadas que solo reflejaban la bruma gris. La casa se había hundido en el terreno como un animal que había muerto allí y se había negado a pudrirse, rodeada de un pequeño y olvidado jardín, donde solo crecía una maleza grisácea y espinosa. Un porche tambaleante, con escalones carcomidos, daba paso a una puerta maciza que parecía diseñada no para mantener las cosas adentro, sino para repeler el mundo exterior. Elias apagó el motor de su sedán. El silencio que le envolvió no era paz, sino la ausencia de sonido. Un vacío que parecía ejercer presión sobre sus tímpanos. Salió del coche y el aire frío de Blackwood Creek lo golpeó. Era un frío penetrante, que iba más allá de la temperatura ambiente. Era un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra, trayendo consigo un olor a tierra húmeda, moho, pino muerto y, curiosamente, a ceniza antigua, como la de un fuego que había estado apagado durante una década, pero que aún conservaba su esencia fantasmal. Mientras el motor se enfriaba con un chasquido metálico, Elias abrió el maletero. No llevaba mucha ropa, solo lo esencial para pasar unos días. Su verdadero equipaje era la herencia intelectual, una caja de madera cerezo con los diarios de su abuela. Eran pesados, encuadernados en cuero descolorido y gastado, con un cierre de latón. Ella se los había entregado solo 2 meses antes de morir,
Fue una tarde de visita en el asilo. Lara, siempre la definición de una anciana pragmática y un poco dura, había estado sentada en su sillón, sus ojos turbios y hundidos, reflejando una ansiedad que Elías nunca había logrado descifrar. No te rías de mí, Elías. Había comenzado. Algo muy raro en ella, que despreciaba el sentimentalismo. Hay cosas que un historiador como tú necesita entender. Cosas que no están en los libros. Luego le había entregado la caja, sus manos temblándole. Le había sostenido con una mezcla de reverencia y repulsión. Tienes que prometerlo. Había susurrado. Su voz era rasposa como papel de lija, el sonido de la respiración superficial. Cuando llegues a esa cabaña, en esa maldita chimenea central, nunca enciendas el fuego. Él había sonreído con condescendencia, pensando que era una de las divagaciones habituales de la vejez, la paranoia final antes de la despedida. No te preocupes, abuela. Si la chimenea está tan mal como dices, llamaré a un contratista. No voy a hacer una barbacoa ahí dentro. Ella lo había agarrado del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos se habían clavado en los de él. No es la madera. Es lo que hay dentro. Las cenizas no descansan. Es un error. Un error que nos persigue a todos. La intensidad de ese recuerdo ahora, parado ante la cabaña decrépita, hizo que la advertencia de su abuela retumbara como una solemnidad inesperada. Él no había venido por la propiedad, que obviamente valía poco. Había venido por la verdad. Y esa verdad, sospechaba ahora, no estaba en los libros de texto. Estaba enterrada más profundamente que las cenizas que olían el aire. Se puso la caja de diarios bajo el brazo y caminó hacia el porche. Cada escalón crujió bajo el peso de sus 28 años, un sonido ensordecedor en aquel silencio forzado. El hierro de la llave de forja era frío y pesado contra su palma. Al abrir la puerta, el aire dentro de la cabaña era una bofetada de frío, moho y polvo, mucho más denso que en el exterior. La luz que se filtraba a través de las ventanas sucias era una cosa enferma, amarillenta, que apenas iluminaba un salón principal polvoriento. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras espectrales congeladas en el tiempo. El lugar olía a historia muerta. Pero lo que capturó la atención de Elías, lo que le hizo soltar la caja de los diarios sobre el suelo polvoriento con un golpe sordo, fue la chimenea. Estaba construida en piedra negra y ocupaba casi toda la pared central del salón. No era una chimenea normal. Era una monstruosidad de mampostería alta y ancha, con una boca tan grande que Elías pensó que podía haber metido allí un pequeño caballo. Lo más perturbador, sin embargo, era su interior. Estaba llena, hasta casi al nivel del hogar, de una capa densa y compacta de cenizas negras. No eran cenizas normales de leña quemada recientemente. Eran cenizas finas, grises, viejas, que parecían haber estado allí durante décadas, quizás siglos. Elías se acercó, la luz débil apenas llegando al fondo del nicho. Sintió una pulsada de escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Extendió una mano, sus dedos a pocos centímetros del polvo negro. Las cenizas vibraban visualmente, o quizás era solo la luz, pero por un instante pareció que algo dentro de esa masa de restos quemados se movía. Él era un hombre de lógica, un hombre de hechos, un hombre que creía en la decadencia material y en la erosión del tiempo, no en los cuentos de fantasmas de una anciana senil. Pero mientras miraba esa chimenea, sintió que la bruma exterior se había filtrado dentro de la cabaña y que la casa misma estaba conteniendo la respiración, esperando.
No enciendas el fuego. La promesa era un peso sobre su pecho. Elías se preguntó por qué su abuela se había preocupado tanto por un fuego. ¿Qué podía haber en unas simples cenizas? Recogió los diarios. Necesitaba luz y necesitaba café, pero sobre todo, necesitaba empezar a leer. Necesitaba descifrar los secretos de El Ara y de esta tierra. Si la verdad se escondía aquí, él, el historiador, la encontraría. Se obligó a ignorar la chimenea por el momento. Recorrió el salón, encontró una pequeña lámpara de aceite en una mesa auxiliar y la encendió. La luz amarilla cálida logró dispersar un poco la penumbra. Luego, tomó los diarios y se sentó en un sillón polvoriento cerca de una ventana. Abrió el primero, el cuero crujió como una articulación dolorida. La letra de su abuela era elegante y apretada, y la tinta se había desvanecido a un color marrón oxidado. Las primeras páginas eran sobre la vida rural simple, pero rápidamente el tono se hundía en la paranoia y el miedo. El frío no me deja. No es el clima, es algo más. Siento que me observan desde el hogar. Mi padre dice que es solo la casa que se asienta. Pero yo sé lo que hay en las cenizas. El eco no descansa. Elías se frotó los ojos. ¿El eco? ¿Qué clase de metáfora era esa? Sintió el frío otra vez, más intenso. Cerró el diario por un momento y miró hacia la chimenea. La bruma, que ahora parecía mucho más densa, presionaba contra el cristal de la ventana. A pesar de su escepticismo, el instinto de supervivencia básica lo obligó a considerar la realidad. Hacía un frío insoportable, un frío que se metía en los huesos y prometía una noche miserable. No enciendas el fuego. Elías se levantó, su razón luchando contra el miedo incipiente que la voz de su abuela había plantado. Era un hombre moderno, no un personaje de un cuento de hadas gótico. Necesitaba calor para pensar, para leer, para sobrevivir a la noche. Además, qué peor horror que el de la congelación. Se acercó a la cocina adyacente, buscando madera. Encontró una pila de leña seca y un montón de papel de periódico viejo. Lo preparó. Mientras colocaba cuidadosamente la leña en la pequeña estufa de hierro de la cocina, una secundaria, lejos de la chimenea principal, la voz de su abuela resonó de nuevo en su mente. En esa maldita chimenea central. Elías se detuvo. Había una estufa secundaria. Podría haber calor. Pero la idea de calentar solo la cocina le pareció ridícula en ese gran salón abierto. Era un gesto de cobardía. Y como historiador, Elías Thorne odiaba los gestos a medias. Quería la verdad, la comodidad y el control. Se enderezó, respiró hondo y tomó una decisión imprudente, inevitable. Se dirigió al patio trasero, localizó el hacha oxidada que había visto cerca del granero y se dedicó a cortar leña. El golpe rítmico del hacha rompió el silencio de la bruma, un sonido audaz y casi desafiante en aquel páramo quieto. Minutos después, volvió al salón con un brazo lleno de madera. Esta vez, se dirigió directamente al centro de la casa, a la imponente y antigua chimenea de piedra negra. La mirada de la chimenea era como una boca abierta, oscura y prometedora. Elías se arrodilló, apartó con el atizador algunas de las cenizas superficiales, sintiendo el polvo fino y frío en sus manos, y comenzó a construir un lecho de periódico y pequeños trozos de madera. Su corazón latía con un ritmo extrañamente rápido, una mezcla de excitación y terror. «Lo siento, abuela», murmuró para el aire helado. «Pero soy historiador. Y no creo en fantasmas». Encendió el fósforo. La pequeña llama bailó, viva, brillante, contrastando violentamente con la oscuridad y el frío. La acercó al papel de periódico. El papel se encendió con un chasquido. La luz se expandió, y por primera vez, Elías pudo ver el interior profundo de la chimenea. Y por un instante, justo antes de que el humo comenzara a subir, le pareció que las cenizas,
Esa capa densa y horrible, no eran inertes. Le pareció que las cenizas, que habían permanecido frías por generaciones, abrieron un ojo. Cuando el primer trozo de leña prendió, no hubo un calor reconfortante. Hubo un susurro sibilante que no fue el fuego. Hubo un eco helado. Y luego, el aire de la cabaña cambió. La bruma, que había estado afuera, ahora estaba adentro. Elias Thorne se levantó, sintiendo que no solo había encendido un fuego, sino que había abierto una puerta. Había cruzado el umbral de lo racional hacia un terror que se alimentaba del pasado. El eco de las cenizas frías había comenzado a responder.